Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Piensa Prensa. Esta tarde nos acompaña Rodrigo Bustos Botay, abogado, defensor de derechos humanos y director de Amnistía Internacional. Muchas gracias por acompañarnos, Muchísimas Rodrigo. gracias, Valentina, por la invitación y por poder conversar con Piensa Prensa. Para nosotros es muy importante este espacio y poder transmitirle a las personas la importancia de los derechos humanos, sobre todo en el contexto que vivimos hoy en día. En ese contexto, quisiéramos saber cuál es el papel de Amnistía Internacional respecto de la defensa de los derechos humanos y en especial acá en Chile. Perfecto. Bueno, Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos de la sociedad civil, primero que nada, porque hay instituciones que son del Estado, como el INDH o la Defensoría de la Niñez, o bien organizaciones intergubernamentales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana. Amnistía Internacional es de la sociedad civil y es un movimiento a nivel internacional. Tenemos 61 años de historia. Surgimos cuando un abogado inglés, Peter Benenson, empezó a enviar cartas por algunos presos de conciencia en Portugal que habían brindado por la libertad y habían sido detenidos por ello. Y bueno, después nos fuimos agrandando tanto en Inglaterra como en distintos otros países del mundo. Hoy día tenemos oficina en 70 países del mundo y presencia en muchos otros. En Chile estamos hace 41 años. Se pudo hacer una oficina en Chile en plena dictadura civil-militar, pero ya se había empezado a trabajar respecto a lo que ocurría en Chile ya en los últimos meses del 73 con una misión de crisis, trabajando en casos concretos de víctimas de la dictadura, los meses siguientes haciendo un informe y en general denunciando y haciendo informe y campaña respecto a lo que sucedió en Chile en todos esos años. Así que, bueno, a lo largo del tiempo, Amnistía recibió el Premio Nobel de la Paz en 1977 y bueno, hemos ido ampliando nuestro trabajo. Ya no trabajamos solo por los presos de conciencia, por prohibir la tortura, la pena de muerte, sino que hoy día trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por los derechos de las disidencias sexuales, por la justicia climática, por los derechos sociales. Así que tratamos de hacernos cargo de los derechos humanos en un muy amplio sentido. Ya, se amplía el espectro entonces de... Así es, porque los derechos humanos, la verdad, si uno revisa la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, son muy amplios. No son solo los derechos civiles, los derechos políticos, sino que también están los derechos sociales, están los derechos ambientales hoy en día. Hay derechos de grupos tradicionalmente discriminados, no solo derechos de las mujeres, sino derechos de niños, niñas, adolescentes, de personas con discapacidad, disidencias sexuales, pueblo indígena, personas migrantes. Entonces, tratamos de hacernos cargo de ese conjunto de derechos humanos. En Chile, sobre todo en los años 90, se hablaba de los derechos humanos como solo asociados a la dictadura o a veces ahora al estallido. No, los derechos humanos son muy amplios y son un marco que nos permite, a nuestro juicio, avanzar hacia un mundo más justo y mejor. Perfecto. Ahora en el contexto del estallido social, que estamos conmemorando los 5 años, ¿qué opinión tiene usted respecto de las acciones que ha llevado el Estado para ver todo este tema? Nuestra visión es que el balance es, en general, de que el Estado no ha cumplido con sus deberes. Cuando el Estado viola los derechos humanos, como ocurrió durante el estallido social, porque durante el estallido social lo que sucedió es que Chile volvió a estar en los ojos o bajo la lupa de organismos internacionales de derechos humanos, como nos sucedía desde el término de la dictadura. Hubo 4 informes internacionales, 2 informes de organismos nacionales, 10.142 denuncias ante la Fiscalía. Entonces, cuando sucede eso, lo que el Estado tiene que hacer es cumplir con una serie de obligaciones. De verdad, o sea, de esclarecer los hechos, de justicia, para que este tipo de crímenes no queden en la impunidad, de reparar integralmente a las víctimas y de garantías de no repetición, como por ejemplo una reforma a las policías, a carabineros en particular. Y nuestro juicio, nuestra opinión es que no se ha cumplido adecuadamente con esos deberes. En términos generales, hay impunidad, solamente ha habido 44 condenas, alrededor de un 1%, se han cerrado más del 90% de los casos. No había una política pública de reparación integral a las víctimas. Muchas víctimas se sienten muy abandonadas.
las políticas, las medidas del gobierno no han sido suficientes, han sido bastante débiles, sobre todo en regiones diferentes a Santiago, y no ha habido, por cierto, no ha habido una reforma a las policías. El gobierno hablaba de una refundación en el programa del presidente Boric, y bueno, no había una refundación, pero tampoco había una reforma profunda y estructural. Entonces, creemos que en términos generales no se cumplió con los deberes del Estado, Valentina, pero al menos tenemos una luz de esperanza que a nuestro juicio está dada por la formalización de 3 ex generales de Carabineros, los ex generales Rosas, Olate y Yáñez, Ricardo Yáñez, que hasta hace poco estaba como director de la institución. Hoy día están formalizados por graves violaciones de derechos humanos y tienen medidas cautelares que cumplir, y eso nos parece que es tremendamente importante como un hito contra la impunidad. La verdad es que... En contra de estos 3 agentes del Estado. La verdad es que estamos todavía en una etapa muy inicial. Lo que sucede con la formalización, lo que implica es una comunicación de los cargos que se le imputan. En esa etapa estamos. Una etapa que demoró, entre otras cosas, a nuestro juicio, y que se dificultó con la permanencia del señor Yáñez por varios años en el cargo. Sin embargo, estamos en una etapa inicial, pero que igualmente es un hito muy importante. No es para nada común, ni en Chile ni en otros países de América Latina, que a los jefes, a los máximos 3 jefes de la policía, se le impute formalmente cargos de violaciones de derechos humanos a cientos de personas por no haber cumplido con sus deberes como jefes de la policía. Entonces, eso es lo primero, eso no es común, no es frecuente en América Latina. En general se corta el hilo por lo más delgado, solo se busca imputar responsabilidad a quienes disparan directamente, pero no a los jefes de las policías. Entonces eso nos parece muy importante. Por cierto, podría haber sido una medida cautelar distinta, pero repito, no es una sentencia definitiva, estamos en una etapa inicial, por lo tanto el hecho que igualmente estos 3 ex generales no puedan salir del país, tengan que ir a firmar quincenalmente y tengan que estar sometidos a una investigación para que se aclare su responsabilidad en la violación de derechos humanos, es un paso muy importante contra la impunidad. Importante decirlo para que las personas lo sepan, y sobre todo en comparación a América Latina, como tú bien decías, que no es común en América Latina este tipo de cosas. Así es. Entrando de lleno al tema de Carabineros, la derecha ha hecho muchas campañas hablando de los derechos humanos de Carabineros y todo ese tipo de cosas, y las personas, por lo general, al no tener educación cívica, no comprenden eso. Entonces, los Carabineros son objeto de derechos humanos. Si tú nos puedes explicar eso, por favor. Sí, me parece pertinente tu pregunta, porque muchas veces hay confusiones en esta materia. Sí. Lo primero es decir que todas las personas tenemos derechos humanos. Lo que sí sucede es que el Estado tiene obligaciones de derechos humanos y hay responsabilidad internacional del Estado cuando se trata de violaciones de derechos, cuando se trata de actos cometidos u omisiones por agentes del Estado. Entonces, Carabineros, ¿en qué sentido podría vulnerarse sus derechos humanos? Podría ser cuando el Estado, por ejemplo, no le provee de todos los recursos necesarios para hacer su trabajo, o bien cuando hay denuncias de abusos al interior de la propia institución militar porque una persona de más alto rango comete acoso sexual o acoso laboral en contra de otro funcionario. Ahí también puede entenderse que hay violaciones de derechos humanos al interior de la institución. En su mismo contexto, Así claro. es. Pero, y me ha tocado verlo en charlas en la propia institución de Carabineros, y ellos mismos lo explican, la verdad. Otra cosa es que después hayan dificultades en los procedimientos policiales, pero ellos mismos han explicado con láminas en un PowerPoint de que en el fondo un acto delictivo, unas lesiones cometidas por un particular en contra de un funcionario policial es un delito común que tiene que ser investigado por la Fiscalía y sancionado por los tribunales como un delito común. Pero cuando ese abuso en el uso de la fuerza es cometido por un personal policial de Carabineros de Chile en un contexto de una protesta, eso pasa a ser además de un delito, pasa a ser una violación de derechos humanos.
Y más allá de las confusiones o que esto le moleste a ciertos sectores políticos a veces, la verdad es que yo he visto que en la propia institución se enseña así. Claro. Y eso antes no ocurría, hace 10, 15 años atrás. ¿Y estos delitos no prescriben? La prescripción es otro tema, porque la imprescriptibilidad es respecto de crímenes de lesa humanidad. Ya. ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad? Son cuando ciertas violaciones de derechos humanos muy graves, como ejecuciones, desapariciones, tortura, violencia sexual cometida por agentes del Estado, es parte o se comete como un ataque generalizado o sistemático hacia la población civil. Entonces, en dictadura civil-militar, respecto de esos crímenes, está claro que no prescriben, y así en otros contextos, cuando se da que hay un ataque generalizado o sistemático hacia la población civil. En el caso de lo ocurrido en Chile en el estallido social, eso se ha discutido, no tanto la generalidad, sino más bien la sistematicidad. Y ahí hay que decir que en este momento hay todavía una investigación por crímenes de lesa humanidad que está llevando adelante la Fiscalía Regional de Antofagasta y esta otra de altos mandos. Y eventualmente ahí podría llegar a determinarse que hay crímenes de lesa humanidad y en ese caso no prescribiría. Pero mientras eso no ocurra, Valentina, la verdad es que sí hay un peligro que gran parte de estos crímenes, de los apremios ilegítimos, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, empiecen a prescribir a los 5 años. O sea, de aquí a un mes, a 2 meses, las defensas de esos policías puedan tratar de cerrar esas causas. Rodrigo, vamos a una pequeña pausa y retomamos la entrevista. Retomamos la entrevista con Rodrigo Bustos Botay, abogado defensor de derechos humanos y director de Amnistía Internacional. Él nos ha comentado acerca de lo que ha ocurrido sobre el estallido social y nos ha dado un resumen acerca de la contingencia en este punto. Y también nos ha educado respecto a los derechos humanos y la importancia que esto tiene, que la defensa de los derechos humanos tiene en estos momentos en el contexto del país. Rodrigo, a 5 años del estallido social o revuelta popular, hay una narrativa en todos los medios de comunicación hegemónicos en que se intenta criminalizar, haciendo que las personas, en el fondo, piensen que no es importante luchar y salir a las calles para manifestarse, porque en Chile tenemos muchos problemas sociales que aún no se han resuelto. Las demandas levantadas en el estallido social aún no las vemos resueltas. ¿Qué opinas de toda esta narrativa que hay respecto de aquello? Lo primero es justamente que nos recordemos que cuando hablamos de la violación de derechos humanos, cuando hablamos de la memoria en nuestro país ha demostrado ser frágil. El año pasado tuvimos la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y tuvimos un avance muy muy fuerte de sectores negacionistas en Chile. Y ahora, en este quinto aniversario, en esta quinta conmemoración del estallido social, sin lugar a duda, también hay una disputa por la memoria, por lo que fue el estallido social. Hay ciertos sectores de la élite de nuestro país que han buscado instalar que el estallido social fue solo violencia, actos delictuales, saqueos, y por cierto que eso existió, pero han tratado de que olvidemos, de que pongamos debajo de la alfombra dos cosas que para Amnistía Internacional son fundamentales. Uno, que tuvimos millones de personas manifestándose, protestando, demandando y reivindicando mayor justicia social, la posibilidad de ejercer derechos en igualdad de condiciones, salud, educación, pensiones dignas. Y eso, efectivamente, después de 5 años no se ha cumplido y siguen siendo demandas plenamente legítimas y vigentes. Nosotros en Amnistía tenemos una campaña, invitamos a seguirla en nuestras redes sociales, que se llama ¿Qué pide tu cartel? Y sobre todo conmemora lo que el 25 de octubre de 2019 fue la marcha más grande de la historia de Chile, no solo en Santiago, sino en muchas regiones de Chile, porque han querido que pensemos o que tratemos de borrar eso de nuestra historia. Pero hay millones de personas que sí estuvieron ahí. Entonces no pueden cancelar de que eso existió, de que millones de personas se acuerden
de que estuvieron ahí, tenían algunos carteles para pedir que no hubieran más abusos o que hubiera igualdad de derechos. Entonces hemos invitado a que las personas entren a nuestra página web, a nuestras redes sociales y puedan volver a hacer sus carteles recordando los que hicieron o resignificándolos, haciendo otros. Pero hay otra cosa más que han querido que olvidemos y que son las violaciones a los derechos humanos. Tuvimos nuevamente, bajo la lupa de organismos internacionales, tuvimos 10.142 denuncias, cientos de casos de lesiones oculares, denuncias de violencia sexual. Ya hay al menos 4 condenas por desnudamientos, condenas por parte de los tribunales de justicia. Ya hay condenas por desnudamiento, que es algo que también decían que era falso, que no había sucedido. Hubo casos de personas asesinadas que todavía no tienen justicia. Alex Núñez en Maipú murió producto de una golpiza de personal de Carabineros, él todavía no tiene justicia. En el caso, en cambio, de Mario Acuña, que también sufrió una brutal golpiza y quedó parapléjico, había una sentencia condenatoria. Todo eso quieren que lo olvidemos, que no sucedió, que esto simplemente fue un estallido delictual, como han tratado de decir, pero la verdad es que hubo más de 10.000 personas que denunciaron haber sido ellas víctimas por parte de agentes del Estado, de violencia estatal, institucional. Y eso, la verdad, tiene que ser recordado y no solo recordado. El Estado tiene que hacer su pega porque no la ha hecho adecuadamente en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Sí, efectivamente. Vamos a otro tema que tiene que ver con el medio ambiente. Sabemos que Amnistía Internacional también tiene presencia en este tipo de problemas. Hoy en día en América Latina hay muchos problemas respecto a este tema del extractivismo, el robo del agua. Acá en Chile hay muchos ejemplos que podemos decir. Y no solo eso, también se persigue a los defensores de los territorios, a los luchadores socioambientales. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso y cuáles son las acciones que se debería llevar para contrarrestar esta gran problemática? Lo que hemos venido diciendo desde Amnistía Internacional, en primer lugar, es que hay que hacerse cargo de la crisis climática, por cierto, desde una perspectiva de derechos humanos. Por eso decía antes, no solo derechos humanos son la prohibición de tortura, de desapariciones, de detenciones arbitrarias, sino que también el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano. La crisis climática tiene que ser enfrentada con una perspectiva de derechos humanos y es un problema que es urgente. Ahí, digamos, ya hemos perdido mucho tiempo en hacernos cargo como comunidad a nivel mundial, los estados, de las medidas que tienen que adoptar para que las futuras generaciones puedan vivir, digamos, en un mundo que todavía esté en condiciones adecuadas y dignas. Pero además, como tú bien has señalado, hay riesgo permanente y sobre todo en América Latina. América Latina es un continente tremendamente riesgoso para quienes ejercen un trabajo, una labor de defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, del territorio. Es el continente donde más amenazas, donde más ataques, más homicidios hay a defensores del medio ambiente, del territorio. En Perú, Colombia, México, Brasil, la verdad es que cada año mueren, son atacados muchos defensores medioambientales. En Chile también ha pasado, no con la magnitud de otros países de la región, pero también ha sucedido, ha habido muchos ataques, especialmente en nuestro caso hemos trabajado con defensora del agua, del derecho al agua en la región de Valparaíso, un tremendo tema. En la zona de Petorca, hemos ido apoyándola en los últimos años y por cierto en ese sentido es fundamental que Chile avance en medidas de protección para las personas defensoras del territorio y el medio ambiente. Fue un paso importante la firma del Acuerdo de Escazú. También hace unos meses se llegó a un protocolo entre varias instituciones del Estado para proteger a personas defensoras del territorio y el medio ambiente y de los derechos humanos. Creemos que sería importante avanzar en una ley, pero hasta ahora no ha habido la voluntad política del Congreso en esa materia. Así que es un tema muy relevante en América Latina y también en Chile. Pero ¿y de qué manera se puede hacer que el Acuerdo de Escazú
realmente se concrete. Debería, a nuestro juicio, haber una ley de protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y del territorio, que se haga cargo de las amenazas, de la protección que requieren, de también promocionar hacia la ciudadanía y que la ciudadanía pueda entender quiénes son defensores del medio ambiente y del territorio. Eso falta. Ha habido algunas medidas como un protocolo entre diversas instituciones, pero creemos que sería muy importante para esa implementación del Acuerdo de Escazú avanzar en una legislación en esta materia. En ese sentido, ¿ustedes son observadores? ¿Son fiscalizadores de esto? Bueno, tanto en esto como en otros temas, lo que siempre decimos es que estaremos vigilantes. Como organización de derechos humanos, siempre estamos pidiendo al Estado que rinda cuentas. Nos reunimos con autoridades del Estado, hacemos cartas, oficios a diversos órganos del Estado, instituciones, para que nos cuenten y nos informen y nos rindan cuenta de lo que han hecho para cumplir con las obligaciones internacionales. Y también hacemos campañas en nuestras redes sociales, en los medios de comunicación, e invitamos a la ciudadanía también a hacerse parte de nuestras campañas justamente para exigir algo que en realidad son obligaciones por parte del Estado de Chile. Perfecto. Retomando el tema del estallido social, que es de los temas que nos convoca, ¿qué pasa con los casos que comenzarían a prescribir a los 5 años? Si nos puedes explicar un poco acerca de ese tema. Porque es un peligro. Sin duda es un peligro. Ya hemos tenido mucha impunidad porque de las 10.142 denuncias que se han realizado, solamente quedan ahora en este momento 1.402 investigaciones vigentes. Todo el resto se ha cerrado. ¿Por qué? Se ha cerrado con distintas razones. En algunos casos ha dicho la Fiscalía porque las víctimas no han ido a declarar. En otros casos porque ha habido demora en la realización de diligencias por parte de la Policía de Investigaciones. Y en otros casos porque creemos que no se hizo el trabajo adecuado, sobre todo en los primeros 2 y 3 años después de ocurridos los hechos. Tuvimos la pandemia y eso hizo también que muchas veces simplemente no se tomara declaraciones a las víctimas. Entonces, el Estado no hizo su trabajo de cumplir con un estándar de debida diligencia en la investigación de los derechos humanos. Eso nos ha llevado a tener gran cantidad de impunidad en las denuncias del estallido social. Y ahora tenemos esta nueva amenaza que es la prescripción. Porque justamente se cumplen 5 años, en algunos casos ahora en octubre, en otros casos en noviembre, en otros casos en diciembre, y nuestro llamado es a que la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, los órganos que le toca algún trabajo, el Servicio Médico Legal, cumplan todas las diligencias, hagan todo lo que esté a su alcance para esclarecer los hechos, para formalizar si corresponde a algún funcionario policial y que por lo tanto no avance la prescripción. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos, por estar aquí. Gracias, amigos y amigas de Piensa Prensa. Estamos muy honrados de tener aquí a Rodrigo para que nos comente acerca de la importancia de los derechos humanos, sobre todo a 5 años del estallido social. Muchas gracias. Síganos en todas nuestras entrevistas. Nos vemos.